grabación. Vamos a comenzar con unas fórmulas que vamos a usarla frecuentemente en el circuito que va a ser los circuitos en mixtos, ¿no? Que le da de tarea. Hoy vamos a ver más eso, pero también vamos a entrar a lo que son capacitores, ¿ya? Después de entrar capacitores, inductores, y después ya viene el tema de resistividad, y después ya viene el tema de lo que son conductores eléctricos, y después factor de potencia. Bueno, ya se va aumentando. Bueno, vamos al tema. Para empezar, he habilitado la pizarra blanca para que veamos algunas formulitas básicas, a pesar que están ya las fórmulas en la diapositiva que les voy a pasar ahora. Todo el contenido se pasó ahora, ya lo que avanzamos ayer y hoy, prácticamente. Entonces, la fórmula viene a ser esta. Ya, todo circuito eléctrico que sea una simple resistencia, ya, una simple resistencia, cualquiera, ya, o sencillamente un dispositivo electrónico X, que podría ser una simple lámpara, una bombilla, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Una lamparita, vamos a ver así. Bien, un foco, por eso así, tiene lo que se determina llamada potencia. ¿Ya? Entonces, estos elementos, cada uno, de acuerdo a sus características técnicas, genera una potencia eléctrica. ¿Ya? La potencia se deduce de la siguiente forma: potencia es igual al voltaje que se consume y a la corriente que consume prácticamente el dispositivo o el componente electrónico. ¿Ya? Esta fórmula, estamos hablando todo lo que es en monofásica. ¿Ya? Monofásica. Quien no entiende el tema de monofásica, me refiero a una fase y a un neutro, o lo que usamos básicamente en la casa, ¿no? Una fase y un neutro para encender un equipo electrónico. ¿Ya? A eso me refiero con potencia. La potencia tiene como unidad el watts, ¿ya? Watts. ¿Y un watts a qué equivale? Un watt es igual a un joules sobre segundo, ¿ya? Joules es la unidad calorífica que consume un determinado tiempo un dispositivo X, ¿ya? Entonces, por ahora no voy a hablar de calorías, hay otra fórmula para calorías, más adelante lo vamos a ver, cuando veamos conductores. Bien, esta fórmula es básicamente lo que se usa para potencia, ¿ya? Pero suele ser que en ocasiones yo no tengo uno de estas dos magnitudes. Estoy hablando de la magnitud que es voltaje o también corriente, ¿ya? Entonces, yo puedo usar otras fórmulas de propuesta que podría ser igualmente potencia es igual a I al cuadrado o corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces aquí no me interesa a mí el voltaje, lo puedo reemplazar con esta expresión. ¿Ya? Ahora al revés, ¿qué tal si no tengo corriente? Entonces potencia es igual a lo que es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces estas fórmulas son de base para lo que es calcular instalaciones, lo que son en monofásica. ¿Ya? Ya se considera, cuando ya vemos el tema de motor y demás, ya entra lo que es el coseno del ángulo y demás, pero eso es un tema distinto a lo que estamos viendo programando. ¿Bien? Entonces, esto de potencia, podemos verlo en focos, resistencias, o sencillamente un circuito determinado. ¿Bien? Bien, excelente. Hasta aquí tengo lo que se llama potencia. Hasta aquí. Ahora, aparte de esto, hay otro componente, hay otros elementos que yo tengo que calcular, que sería la energía consumida. ¿Ya? La energía consumida. ¿Qué es la energía consumida? Prácticamente la energía consumida se mide en kilowatts hora. Voy a hacer la fórmula que es energía consumida y C es igual a la potencia del equipo que estoy usando por la variación en el tiempo. O sea, el tiempo va a determinar prácticamente la potencia que se va a consumir, la cual se mide en kilowatts hora. Kilowatts hora. Bien, esta es su unidad, como se mide la energía consumida en kilowatts hora. Las unidades o sus múltiplos que son de potencia, tenemos lo siguiente: sus múltiplos. Dijimos que la unidad empieza a ser, la unidad intermedia viene a ser el watts. Ya vamos a anotar la cronito. Aquí. Viene a ser el watts. Bien. Como submúltiplo, tendría que ser el miliwatts.
miliwatts. Ahí tengo lo que es microwatts. Ya es muy pequeño también esto. Son dispositivos muy pequeños que consumen esto. Ya, ahí tengo superior a otro, superior a lo que es watts, subfijos, ya superiores, ¿no? Que serían múltiplos del otro sería el kilowatts, KW, KW. Tengo el megawatts, ya. Pues estas son las unidades que se manejan de forma intermedia en watts. Aquí estoy hablando de 10 a la menos 3, ¿no? A la menos 3. Aquí 10 a la menos 6. Aquí estoy hablando en contrario, 10 a la 3. Aquí 10 a la 6. La cantidad de ceros que tiene por delante la unidad. Bien, esto tengo que tenerlo muy en cuenta ya para cuando yo quiera hacer algunas conversiones, porque en ocasiones se les da en miliwatts, se les da en kilowatts, entonces ya sé a qué me refiero. Entonces, cuando estamos hablando de kilowatts, estamos hablando en unidades de 1000, ¿no? Como usar un kilogramo, ¿no? Etcétera. Es muy similar a esas unidades que se usan de forma general. Bien, sigamos entonces. Esto quería repasar con ustedes porque de aquí vamos a empezar a hacer ejercicios considerando estas fórmulas que son de potencia y energía consumida, ¿ya? En todo bien. O sea, lógicamente que yo les voy a dar un tiempo. Para que yo pueda calcular energía consumida debe haber un tiempo. Sí o sí debe haber un tiempo. Si no hay tiempo, entonces no hay que calcular. Tienen que leer la pregunta correctamente, bien, no como ayer, no leímos la pregunta y prácticamente estamos haciendo cualquier cosa ahí. Entonces es importante leer la pregunta bien antes de proceder a hacer el ejercicio. Si ustedes ven un tiempo determinado en un ejercicio, bueno, estamos hablando también de tiempo y una potencia que quiere que calcule la energía consumida. Y siempre va a tener esta unidad. Si tengo aquí segundos, lo tendré que convertir a horas, ¿no? Si tengo otras unidades, minutos a horas en general. De esa forma tengo que llevarlo en kilowatts. O bien si tengo miliwatts a kilowatts. Si tengo watts a kilowatts. Esto para yo poder calcular la energía consumida de ese dispositivo. ¿Ya? Entonces, eso espero que quede claro cuando hagamos ejercicios de tipo. Hagamos un ejemplo. Ya hagamos un ejemplo, por ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí dos resistencias X, ¿ya? De la cual esta tiene 10 ohmios y esta tiene 20 ohmios. 20 ohmios, ya. Esta esta consume una tensión de 10 voltios. En 10 voltios. Y lo que quiero calcular es lo siguiente. Calcular la corriente. La corriente, no la sé. Calcular la potencia total. La potencia aquí voy a llamarlo R1. Este voy a llamar R2. Entonces la potencia en R2, ¿ya? Y la energía consumida. Algo simple, ¿ya? Estas tres variables. Rápidamente lo hacemos con ese ejercicio chiquito. Lógicamente que después vamos a hacer otros más interesantes. Bien, la corriente. Yo sé que es igual intensidad, voltaje sobre resistencia. Aquí ya se entiende que voltaje es 10, resistencia 30. Entonces tendría hacer una operación aquí. 10 voltaje, que es 10 voltios, sobre la resistencia, que son 30 ohmios, tendría una corriente de 0.33, ¿no ven? Entonces, ese sería, muy bien, está bien, levantamos el volumen, 0.33 amperes. Esa sería mi corriente de mi circuito para empezar. Bueno, listo, ya está esta. Tiene potencia, la potencia total. Entonces yo, como tengo voltaje y tengo corriente, así que no hay problema, puedo hacerlo, ¿ya? Entonces, potencia es igual a 10 por 0.33 amperes. Entonces tendría una potencia de, ¿cuánto? 0.33. 3.3. 10. Entonces sería 3.3 watts. Entonces aquí sería 3.3 watts de potencia que me consume. Bueno, ahora me dice potencia en R2. Entonces yo lo mismo. Potencia
Aquí coloco R2, aquí voy a calcular para que no diferencia. Eso, que lo hagan. Si no, pierde el caso. Ya. Entonces sería aquí, potencia R2 sería... bien, aquí hay un detalle. Solo quiero saber en R2. Yo sé que por aquí pasa una corriente, ¿no? Voy a usar la resistencia aquí esta vez. La resistencia aquí, solamente aquí. Puedo usarlo así. Esta fórmula siguiente. Puedo usar esta. O también puedo usar esta. Igual sale lo mismo. Ustedes lo comprueban. Yo voy a usar la resistencia, ¿ya? Voy a colocar I cuadrado, que sería 0.33, porque sabemos que un circuito en serie, la corriente es la misma. Así que es 0.33 al cuadrado por 20 ohmios. ¿Ahí cuánto saldría? Entonces, 0.33 por al cuadrado, mucho. 0.33 al cuadrado por 20. Tendría una corriente o una potencia de 2.178, ¿no? Entonces aquí sería una corriente, una potencia en R2 de 2.178. 2.178 watts. Calculemos de la misma forma el 10, el otro. Entonces voy a colocarlo 100. Potencia en R1. Veamos si la suma de las más potencias va a darme la general. Tienen que darme la general. Entonces vamos a ver, potencia en R1. No, en R1 es igual a ¿qué? Lo mismo, la corriente siendo la misma. 0.33 al cuadrado por 10. Entonces, bueno, dice por 10 sería 1.089 sale. 0.089, ¿no? Entonces aquí colocaría es igual a 1.089. Si sumamos 1.089 watts más 2.178, me tiene que dar ¿cuánto? 2.178 3.3. va a dar 3.3 aproximadamente, ¿no? Entonces me sale lo mismo que acá, o sea, estas dos me va a salir lo mismo de aquí. ¿Bien? Entonces, como ven, estos están relacionados los tres, así que debo saberlo yo de memoria, o si es posible, bueno, con mi formulario, así que no estoy tan al tanto de esto, ¿no? Tengo un formulario para saber que todos tienen relación uno con otro, ¿ven? Bien, entonces, lo último, energía consumida. Voy a hacerlo a este lado, ¿ya? Energía consumida, esta parte continúa aquí por si acaso, ¿ya? Entonces, la energía consumida, lo último, sería general, es la potencia, ¿no? Que sería 3.3 watts por el tiempo, aquí el detalle, no di tiempo por si acaso, no di tiempo. Ya vamos a ver, por decirles, 2 horas, ¿ya? Aquí no puse el tiempo, me va a colocar tiempo. Como que va a trabajar este equipo, esta resistencia, este circuito trabaja 2 horas. Entonces, por 2 horas. Hay un detalle ahora, que esto tiene que estar en kilowatts y no en watts. ¿Cómo tendría que hacer para que se convierta en kilowatts? Convertirlo, ¿no? Conversión, hagamos la conversión, sería entonces 3.3 watts. Yo diría entonces 1000 watts equivale a un kilowatt, ¿no? A un kilowatts. Entonces, 3.300. ¿cuánto dijo? 3300, ¿te aseguró? Es 3.3. 3 puntos por 10 a la menos 3. 3. ¿Cuánto? Por favor, otra vez, no repetí bien, a ver. 3.3, ¿no ve? 3,3 por 10 a la menos 3. A ver, a ver. Muy bien. Entonces sería miliwatts. ¿Se acordaron? Aquí está, pues aquí está. Miliwatts. Vamos a hablar en sus términos, por favor, ¿ya? 3.3 miliwatts. O kilowatts, ¿no? ¿Sería en esta unidad? ¿No? Pero sí, pero, estoy equivocado. Tiene que ser a kilowatts, ¿no? Tengo que llevarlo a kilowatts. Entonces, ¿cómo Sí, sí, por eso saldría 3.300 al
No, 3.300. 3.3 a la menos 3 kilowatts. Así Con es. kilowatts sale Muy bien. con 10 Excelente. al de 3, 3.300. 3.3 por 10 a la menos 3 Por 10 a la menos 3 kilowatts. kilowatts. Por 10 a las 3 nomás. No puede ser la 3. No, es que No es a la menos. lo- A la menos. lo convirtió. A mili, es pequeña. Porque tengo que hacer 3.3. Notación científica, notación científica. Sí, es notación científica nada más. Regla de 3 simple. También puede ser igual, regla de 3 simple. Está Excelente. bien, está bien. Ya, entonces sigamos, ¿ya? Entonces, sería por 2. ¿Cuánto sería? Por 2. 3.3 exponente a la 3 por 2. Tendría una potencia de una energía consumida de ¿cuánto? 6.6 por 10 a la menos 3. Muy bien, ese sería 6.6 por 10 a la menos 3 kilowatts hora. ¿No? Esa sería la unidad. Ese sería el resultado entonces, ¿ya? Bueno, lógicamente que aquí vamos a usar unidades más grandes para que, bueno, es interpretar nomás la tema de notación, ¿ya? Es cuestión de práctica nada más. Bueno, ese sería un ejemplo entonces de cómo determinar tanto potencia como energía consumida en un dispositivo, ¿ya? Pero es importante tener esto en cuenta, ¿ya? Y las conversiones correspondientes para no confundirse. Bien, vamos a empezar entonces. Este será un ejemplo. Más adelante, casi a las 8 para adelante, vamos a hacer más ejercicios relacionados a esto. Por lo pronto vamos a empezar con los capacitores. Preguntas hasta aquí, jóvenes, preguntas. Sencillo, ¿no? ¿O hay preguntas? Parece. Ya. Listo, entonces. Vamos a continuar. Profe, Diga. ¿Me escucho? bueno, ya, para cuando sea en paralelo, ¿es la fórmula En paralelo. o Sí, la misma? la misma. O sea, en paralelo, a ver, vamos al tema, a este tema, ¿ya? Cuando referimos en paralelo, lógicamente que tengo que simplificar. Y depende de qué parte te pregunte. Ayer habíamos visto que podríamos simplificar esto a más pequeño, ¿no? Un circuito más pequeño. Entonces, si te pido el total, trabajarás sobre el total. Si te pido una resistencia específica, en esa resistencia específica tendrás que encontrar también la corriente, el voltaje de ese valor. Por eso son el que tengo que hacer esas operaciones. Si no, no puedo encontrar voy a tener complicaciones de encontrar eso. Ahora, esto mismo lo vamos a hacer en el Proteus para comprobar si estos valores corresponden. Ya lo vamos a hacer más adelante, comprobación con el Proteus, para que vean que no es nada difícil, ¿ya? Igualmente, en el Proteus, ni bien yo lo arme el circuito, ya tengo todo el registro resuelto. O sea, me refiero a lo que es potencia, a lo que es si está en miliwatts, en kilowatts, ahí lo tengo ya rápidamente. Lo que no me muestra a mí es energía consumida, lo único, lo que no me muestra. Pero ya es cuestión de hacer las operaciones para resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, este sería un ejemplo 1. Ahorita va a haber más ejemplos ya con diapositivas que les voy a mostrar, pero ya son con valores más grandes, ¿ya? Bien, quito entonces esta. Si me preguntas, vamos a compartir la otra diapositiva. Cerrar esta. Ya, bueno, después continuamos entonces con lo que es esas dos formulitas que quería que tengan muy puntual, ¿ya? Potencia y energía consumida. Bien, vamos a avanzar con esta parte de los condensadores, porque más adelante nos tocaría ver circuitos RC, RCL y demás fórmulas. Y yo necesito tener base de esto, de qué es un capacitor, cómo trabaja, ¿no? Bien, empecemos con esta parte. El capacitor, ¿ya? O también llamado condensador, ¿ya? Condensador, hay dos tipos, que son uno electrolítico y el otro cerámico, ¿ya? Su simbología varía de acuerdo a qué tipo de capacitor es. Por ejemplo, este es el que tengo aquí en la parte del dibujito, es un capacitor electrolítico. Y en la parte inferior, y van a ver que este capacitor electrolítico siempre tiene una simbología similar a este, un positivo y un negativo, ¿ya? Tiene polaridad.
En cambio, el capacitor cerámico no tiene polaridad y su simbología es sin polaridad, tal como lo ven ustedes. Son de pastillas de este tipo, pueden ser planas, cuadradas, en general, tipo de pastillitas, tipo lenteja, le podemos decir así. El capacitor tipo lenteja le llama también. Y también con estos capacitores se puede hacer lo que se llaman fuentes capacitivas. ¿Ya? Esa es la gran ventaja que tiene este capacitor. En cambio, con el otro, este otro, que es electrolítico, se puede hacer lo que se llama reducción de, como usar filtros, reducción de rizos, cuando yo voy a fabricar una fuente eléctrica. ¿Ya? Y tiene otras funciones diferentes. Más que todo trabaja en lo que son señales, amplificación de señales, elimina, por ejemplo, en este caso no elimina, sino que interrumpe. Cuando yo cargo energía eléctrica a un capacitor electrolítico, se llena el capacitor en DC y trabaja como un circuito abierto. O sea, ya no pasa, la DC no pasaría. Y solamente circula, si fuera alterna, solamente pasaría la alterna. Y la continua no, o sea, es como un circuito abierto en DC, en AC no. El mismo caso, el pequeño acá. ¿Cuál es la diferencia una de la otra? Es su polaridad y su carga, ¿ya? Debido a al espacio que tiene internamente. Adentro tiene el tamaño, podemos decir su capacitancia, se llama eso. Su capacitancia, la cual carga y descarga electrones. Bueno, vamos un poquito al concepto. Bien, tengo un término, esta fórmula sería la básica, que es la capacitancia en C es igual a carga sobre voltaje. Aquí tengo cada uno. La carga eléctrica se mide en coulombs, y el voltaje en voltios, ¿verdad? Y la capacitancia se mide en microfaradios. Faradios, microfaradios, igual tiene sus unidades múltiplos y submúltiplos. Entonces, en un momento vamos a ver eso. ¿Ya? Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, un microfaradio, 10 a la menos 6. Un nanofaradio, 10 a la menos 9. Un picofaradio, 10 a la menos 12. Estos son sus múltiplos. ¿Ya? El múltiplo sería faradio. Hasta ahí llega. No tendría múltiplos específicos porque el faradio es una unidad muy grande. Sería submúltiplo lo que tendría, o sea, menores a él, que es menos 3. Veamos un ejemplo aquí. A ver. El siguiente voy a ver si tengo la diapositiva. No, aquí vamos nosotros. Aquí nomás trabajemos. Por ejemplo, aquí yo diría de la siguiente manera. Si yo tengo faradios, esa es la unidad base a la cual tengo que convertir todo. Este capacitor, su unidad es el faradio. ¿Ya? La carga es el coulombs. Y voltaje, ya sabemos que es el voltio. Esas son sus unidades a las que tengo que siempre llegar para calcular. Bien, hay casos que se le da a ustedes en milifaradios, MF. O microfaradio, como ven ahí en el ejemplito, milifaradio, picofaradio, nanofaradio, picofaradio. El faradio es 1 a 10 a la 0, pues, a la 0, a la 1, a la unidad 1. Milifaradio 10 a la menos 3. ¿No? Y ya, bueno, el micro 10 a la menos 6, que tal como lo ven en el ejemplito que está ahí. ¿Bien? Entonces, estas son las opciones de cómo se ven los submúltiplos cuando se trabaja con faradios, con capacitores, perdón. ¿Ya? Bien, sigo con el siguiente. Aquí tengo, por ejemplo, el condensador polarizado electrolítico. ¿Qué tiene? Presenta valores altos de capacidad, su gran ventaja, tiene un positivo y negativo, como mencionaba hace rato, ¿ya? Y también tenemos los condensadores no polarizados. Ya les mencioné que más que todo esto van a verlo en circuitos donde quieren usar más que todo como filtros, ¿ya? Filtros, más que todo electrónica neta esto. Muy poco le va a tocar a ustedes ver esto. Y lo otro que es, también pueden verlo, hacer un circuito, una fuente capacitiva. ¿Ya? Si todo en la próxima semana, por decirlo así, se normalizaría de alguna forma el tema de la cuarentena, de alguna forma se vería algo. Entonces vamos a ver si hay la opción de comprarnos algún componente para poder hacer unos pequeños proyectitos, si es que se puede. Si no, no es obligatorio por lo pronto. ¿Ya? Solamente es una forma de ir ya viéndonos que nos podemos organizar en grupos y trabajar. Pero lógicamente que más adelante aún. ¿Ya? Sigamos entonces. Por lo pronto vamos a usar el Proteus. Va a ser nuestra base para todo.
Sigo. Aquí tengo, por ejemplo, otro, que es cómo funciona el capacitor. Como ven, aquí está, de esta forma está compuesto el capacitor. Tiene un dieléctrico, un aislante eléctrico de cristal, de aire y papel, y tiene un vacío interno. Y de acuerdo a la dieléctrica que tenga internamente, va a ser su capacitancia. ¿Ya? Va a ser su carga y descarga. ¿Ya? Y generalmente esto ya tiene, aparte de lo que es su capacitancia, tiene también su voltaje. Por ejemplo, este capacitor podría ser de 1000 microfaradios, ¿ya? Pero también aquí puede ser positivo, negativo. Pero aquí es algo importante, tengo que saber qué tensión va a soportar. Esta tensión que soporta un capacitor puede ser hasta 50 voltios o un poco más, ¿ya? Comercialmente más visto 50 voltios como máximo que soporta el capacitor en DC, ¿ya? Y otros ya que se usa para el tema industrial, ya se usa para ya 220, hay igualmente para 220, hay igual 380, entonces ya son otro tema muy distinto. Ya por lo pronto en la parte electrónica se usa estas tensiones de aquí, que van a encontrar habitualmente. Sigo acá con el siguiente. Bien, para calcular condensadores, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se encuentra? Tengo capacitores que son en serie, como lo ven ustedes, C más 1, más 2, más 3, etcétera. Bien, pero yo voy a calcular como si fuera un capacitor en paralelo. O sea, es lo contrario, en otras palabras, de las resistencias. La resistencia nosotros lo calculamos en serie. Cuando estén en serie se suman, ¿no es así? Pero aquí es caso contrario. Se hace operaciones en paralelo. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a aplicar lo que vimos en resistencias, que es, si quiero encontrar la capacitancia equivalente, es igual, puedo decirle, a 1 sobre C1, a 1 sobre C2, etcétera, etcétera. Voy a ir colocando todo en paralelo. Si tengo esta forma de acá, ¿ya? En el caso contrario, si a mí me muestran capacitores en paralelo, aquí en paralelo, me lo dan en paralelo, entonces voy a sumarlos en serie. O sea, quiere decir que tengo aquí la siguiente forma. Digamos que tengo dos capacitores así, de esta forma. Yo sé que aquí, si fueran dos resistencias, están en paralelo, ¿no es así? Entonces, este vale 2 faradios, este vale 3 faradios. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado final? 5 faradios. Porque en paralelo se suman. Este es el resultado final, 5 faradios. Y con esto encuentro capacitancia, carga, en este caso, la carga del circuito o, en su caso, el voltaje. ¿Ya? Entonces, son las reglas del capacitor. Pues cuando ustedes hablan de capacitor, es lo contrario de la resistencia. En la resistencia, en cambio, es lo contrario, ¿no? Se suman y en paralelo se aplican fracciones. En cambio, aquí no. Cuando están en serie, como lo ven aquí, se hacen fracciones y cuando están en fracción aquí se suman. Bien, esas son sus consideraciones del capacitor. Bueno, algo interesante del capacitor, lo que decía hace rato, es que tiene una opción de carga y descarga. ¿Ya? ¿Esto en qué incide? Por ejemplo, cuando se carga un capacitor, se carga tanto de electrones positivos como negativos. O sea, entonces se cargan ya. Y bueno, y como se llenó, se acumula ahí, entonces ya como se llena el circuito el capacitor que está cargando aquí se va a comportar como un circuito abierto, o sea, va a estar abierto. Como estaba circulando electrones por el circuito, como un circuito cerrado normalmente, entonces esto se va a comportar, cuando se llene el capacitor de electrones, se va a comportar como un circuito abierto. Bien, entonces, ¿cómo hago para que este capacitor, porque este capacitor va a estar siempre cargado, yo digamos lo desconecto, ya lo desenchufé, no hay nada de energía eléctrica. Este capacitor va a tener carga todavía, no se va a descargar por nada, va a seguir ahí. Quizá con el tiempo de a poquito va descargándose porque tiene patitas, ¿no? Patitas que son de cobre y demás, o patitas de otro material que van descargándose lentamente ahí, pero no se va a descargar. Si ustedes usan un tester polarizado, van a ver positivo o negativo, van a ver la carga del capacitor, ¿ya? Instantáneamente. ¿Cómo lo soluciono? Yo debo cortocircuitar las patitas, quiere decir que las dos patitas del capacitor, digamos que el capacitor es este de acá, entonces mis dos patitas las voy a unir, las uno, las patitas, tanto los electrones positivos y negativos se alinean otra vez, entonces esto se descarga, queda en cero.
¿ya? Entonces se puede cortocircuitar de esa forma para que esto vuelva a funcionar y vuelva a cargar y descargar. ¿Ya? Entonces, esta sería una consideración. Por esa razón es que se usan capacitores para carga y descarga en algunos circuitos cuando se quieren alimentar constantemente. Y para que estos capacitores no queden todo el tiempo energizados, usan resistencias. Para que estos, cuando se apague la energía eléctrica, no quede esto pues ahí cargado, sino que esta resistencia que va a hacer, lo va a descargar, se va a descargar aquí. Todos los electrones se van a ir para la resistencia. Ese es su funcionamiento de esto. ¿Ya? Entonces tienes esa finalidad. No sé si tienen preguntas de aquí, jóvenes, de lo que estamos viendo. ¿Ya? ¿Tienen preguntitas? Sencillo, ¿no? Teoría nomás. Teoría es lo que es. Bueno, este es el funcionamiento, ¿no? De carga y descarga de un capacitor. Se llama... perdón, ¿sí? No. ¿Preguntas? No. Ya. Bueno, una persona creo que salió, no sé. Falta una persona, eran 20. 19 me ha hecho. Ya. Bien, aquí en tiempo, por ejemplo, aquí... Inge, una preguntita. Diga. Sí, pregunta. Hay unos, serán condensadores, los que llevan los motores eléctricos de 220, por ejemplo, para arrancar. Algunos llevan dos, algunos llevan uno para cambiar, creo es el giro o algo así. ¿Eso qué es? Bien, esos capacitores son capacitores de arranque, le dicen. ¿Ya? Tiene el mismo principio de un capacitor carga y descarga. ¿Ya? Pero a diferencia de estos capacitores que estamos viendo en este momento, estos capacitores se trabajan con DC, ya carga y descarga de electrones. En lo que es el capacitor la parte eléctrica en AC, lo que hace es desfasar la señal, ya, desfasar. Habíamos hablado de la señal, ¿no? Por ejemplo, tengo dos señales. Aquí supongamos que esta primera señal que estoy dibujando ahorita, supongo que es la corriente, ya, digamos que esta es la corriente. Bueno, pero tengo otra señal que empieza aquí, que puede ser corriente o puede ser voltaje, ¿ya? Está haciendo una cosenoidal. Este puede ser voltaje para mi circuito, ¿ya? ¿Qué hace entonces el capacitor? En un circuito normal, cuando yo energice, ¿ya? Una bobina, la que usted me menciona, va a energizar, pero lo único que va a hacer, está ingresando una línea de fase y está recibiendo un neutro, ¿ya? Pero un motor de bobina, de inducción, no va a girar. ¿Por qué no va a girar? Porque necesita que haya un desfase. Le explico. Un motor trifásico tiene, cuando llegan tres líneas, o sea, tres líneas de este tipo, las tres líneas RST, o sea, lo que son eléctricos, van a entender, aquí hay tres líneas del mismo tipo, RST. Las tres están desfasadas, una tras de otra. La otra empezará más acá, aquí por aquí empezará y se va alineando tres líneas. Entonces, las tres que tienen función, cada una está desfasada 90 grados una de la otra, ¿ya? 90 grados. Entonces, esos 90 grados de desfase ayuda a que la bobina gire parcialmente una tras de otra. Es como decir que primero funciona el primero, digamos, se activa R, después S, después T. Es como una secuencia por ese desfase que existe entre las tres. Entonces, eso hace posible que gire el motor. Vamos a ver, hay una pregunta. Ya, no me escuchan bien, me avisan por favor si no me pueden escuchar bien. Voy a ver el tema de la señal. Antes de seguir, se me va a cortar la señal, señores. Les voy a mandar otro link, por favor, ¿ya? Les voy a mandar otro link, si es por interés, sí. Les mando otro link, por favor, se me va a cortar ahorita, estoy a un minuto. Les mando otro link, por favor, para continuar la clase, ¿ya? En un momento les mando el link para continuar la clase, por favor. Sí, les mando ahorita el link, por favor, ¿ya? Ahorita les mando otro link.